Visitamos por fin Mosqueruela, municipio de Teruel con unos 550 habitantes. Se encuentra dentro de la categorización de los pueblos mágicos de España. Nos adentramos en la población, esperando el horario para poder llevar a cabo la visita guiada y ver algunos enclaves como la iglesia, museos y el portal de San Roque por dentro, cuyo acceso solo es posible con la visita guiada. Su coste es de 3 euros por persona y los horarios de visita son a las 12 y a las 5 de la tarde. Nosotros no pudimos llevarlo a cabo puesto que todo su pueblo estaba en fiestas y esos días todos los organismos públicos estaban cerrados. Mira que le dije yo, digo, verás tú como... Primero que me chocaba que entre semana, porque, a ver, las visitas guiadas los fines de semana muy bien, los viernes incluso también. Pero el cartel dentro de la oficina de turismo lo pones fuera, bien, todos los días. Pero justo ha dado el pobrecito mío con las fiestas del pueblo. Bueno, las fiestas terminaron ayer, pero hoy es como la despedida, hacen unas vaquillas, hacen una comida todos juntos y claro, pues no se van a poner a hacer visitas guiadas cuando todo el pueblo se une al fin de fiestas, ¿no? Y bueno, les ha quedado un poquito con mal sabor de boca. Yo la verdad que estoy súper zen, es que me da igual, el sitio en el que estamos me parece encantador. Estoy recargando pilas a punta pala y al final vamos a 1000 sitios y no vemos la iglesia por dentro o no vemos la torre X por dentro, ¿sabes? Ya, pero me hacía ilusión porque Pedro contaba con unas arquitecturas un poco característica por dentro de la iglesia y de las torres, pero mira, no puedo. Pero aún no viendo eso, ¿consideras que tú no has visto el pueblo? Sí, sí que lo he visto, no me veía en fanática ahora ni nada, pero me voy un poco ahí abajo porque ahora había comunicado con la oficina de turismo. Igualmente, descubrimos un pueblo que sin duda merece estar dentro de los pueblos mágicos de España. ¿Has probado esos conos? Sí. Son los que compramos siempre. Como no hay más patatas y para que las escapadas sean todas iguales, compramos las mismas patatas incluso, ¿verdad? No, pero es que tiene un ticket de promoción. Siempre tienes el ticket de promoción, porque siempre estás comprando los conos. En el Lidl y se llama barato. ¿Y ya no hay otras patatas que comprar? Si después compro de jamón porque no le gusta el jamón, como no sé cuánto, no me sé cuánto. Me aburres. Cuenta a la cámara el problema que estamos teniendo ahora mismo. Pues ahora mismo estamos solos. Ayer no fue cuando estábamos comiendo. Está el pueblo en fiestas. En fiesta. Y ya te he puesto yo la cabeza como un bombo. Sí. Pero yo ya sé. Porque he pensado, cuando acabe la fiesta, la gente ¿dónde va a ir para hacer todo con la mona bien animados? Los jovencitos aquí, a las barbacoas, a las mesas, a la música. Pero yo le he dicho ya que se tranquilice, que no va a pasar nada. Yo ya me he apuntado el número de la policía de Mosqueruela. Bueno, de la Guardia Civil, porque de la policía local no lo he encontrado. Pero ya lo tengo apuntado hasta en el móvil. Eso de estar un poco brillado, tocado del ala, ¿no? Imagino un pueblo que no sé, que es un pueblo pequeño. Pero están en fiestas. Sí, pero ¿qué gente había? ¿Había gente mala? No, la verdad que no. Pues ya está, y tranquilízate un poco. Te propongo un juego. Necesito que me adivines los 3 ingredientes que componen la leche de soja. Son 3. Pues y estoy seguro que uno no lo vas a acertar. La soja, que es de donde viene de procede. Las habas de soja, te lo doy como correcto, perfecto. Azúcar, porque tiene que llevar algo de azúcar. ¿Qué más? Y almidón, ¿puede ser? Pues mira,
Lleva habas de soja, agua, que es el segundo ingrediente, o sea que ya lo has acertado, y de azúcar nada, sal. Pues mira, no había... Es que sabía que eso te iba a sorprender. Pues no sabe salada la... Siempre, escúchame, siempre te acostarás Sí, será una cosa más. aprendiendo algo nuevo. Sí, es verdad. Te voy a empezar a prohibir que tomes esta basura, te lo digo de verdad. O sea, hacer sulfumato, estabilizantes a punta pala, el ingrediente principal, aparte del agua, es azúcar, o sea, olvídate ya, Yo no sé que es la Fanta y todo, las Coca-Colas, todo llevan, de todo menos lo que... ¿Y quién la compra? La compro yo, personalmente la compramos cuando salimos con la caravana y ya está, en casa. Pero ahora reconóceme, ¿quién la bebía todos los días, a todas horas? Yo la bebía antes, ¿En tu casa? en mi casa, pero ya no la bebo. En la mía jamás. Solamente yo me atrevo cuando salimos con la caravana y ya está. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo ahora, José? ¿Qué lleva ahora? ¡Ah! ¡La Virgen! ¿Cómo nos duchamos en la autocaravana? Pues ya es hora entonces de empezar el día. Sí. Ahora vamos al nuevo destino. Y esta noche no ha pasado nada, solamente algún perro, algún caballo por ahí abajo que había berreando y demás, pero nada, todo ha sido súper guay la noche. Hoy hemos tenido que poner hasta la calefacción del fresquito que hacía. Que como también es casero, se nota el pan bueno. Ha sido ver la panadería y ha sido corriendo antes de ver el pueblo a comprar. Porque tenía ganas de pan y de algún dulcecico. Ya no porque somos golosos, pero me apetecía. Y mirad que cacho pan. No, pero que nos gusta a nosotros cada vez que vamos a pueblos probar las cosas artesanas. Sí, Eso es lo bueno. Cacho pan, 1 euro, ha costado el pan. Trenza de chocolate que me he comprado. Bueno, muy bueno. Se nota que es artesano. Es el típico. No sé, es algo de Navidad con chocolate y el chocolate es potente, se nota, Me ha gustado. He tardado en cogerle el gusto, pero es artesano. Esto es que no tiene color con la bollería industrial que compramos en los súper. Es que no hay color, José. El siguiente destino a visitar fue Cantavieja, municipio de Teruel con unos 700 habitantes que está dentro de la categorización de los pueblos más bonitos de España. Paseamos por su núcleo urbano, admirando la iglesia de la Asunción y la casa consistorial de Cantavieja, datada en el siglo XVI. Si algo nos gusta y disfrutamos, son esos pueblos tranquilos en los que el aire puro se respira con facilidad y los 5 sentidos se mantienen en paz y armonía, sin ruidos de coches, masificación de personas y ruidos por doquier. Y cómo no podía faltar visitar lo que serían las ruinas del antiguo castillo. Sus restos son escasos, al sufrir grandes daños durante las guerras carlistas. Es curioso estos pueblecitos que estamos visitando en esta serie de capítulos, en los que te hace ver lo de la frase Teruel existe, ¿no? Y es que, como bien dice la frase,
Teruel tiene mucho que ofrecer. A nosotros nos está sorprendiendo porque es verdad que siempre se ha dicho lo contrario, ¿no? En Teruel no hay nada. Que va, estamos encantados con estos pueblecitos empedrados. El casco antiguo me parece súper bien conservado, mientras otros pueblos muchas veces no cuidan esa antigüedad, esa cultura, ¿no? Aquí está todo perfectamente documentado, incluido con fotos en las viviendas de antiguas familias que vivían aquí. José está ahora mismo volando el dron, está también disfrutando mucho. La verdad es que ha hecho un planning para mí perfecto. De esta vez no tengo ninguna queja, a pesar de que, mira, había visita guiada también en este pueblo, pero tampoco estaba bien organizado, porque teníamos que haber venido esta mañana. A las 4:30 de la tarde creo que hay otra, pero ya estaremos en otro sitio. Ayer en Mosqueruela nos pasó también lo mismo, ¿no? Que había fiestas y obviamente en fiestas pues cierran oficinas de turismo, no se dedican a hacer visitas guiadas y bueno, pues tuvimos que ver el pueblo por nuestra cuenta. Pero de verdad que aún así creo que el planning está súper acertado. Vamos a seguir viniendo a pueblos de Teruel, nos está gustando mucho esta zona alta de pueblecitos empedrados. Y bueno, os dejamos total libertad para que nos dejáis en comentarios qué os está pareciendo los sitios que os estamos mostrando. Si creéis o habéis visitado algún pueblo que digáis, escapadas, tenéis que ir aquí porque, jope, este pueblo os va a gustar. Un pueblo que recomendamos porque el reflejo de lo vivido allí se aprecia al pasear por sus calles empedradas. Tantos lugares mágicos, tantos destinos por descubrir, que en la vida solo pedimos una cosa: tiempo. Antes no he tenido tiempo de enseñaros bien, como a mí me gusta el panecito que hemos comprado, ¿eh? Completamente caserito. Nos ha dicho que llevaba aceite de oliva, ¿te acuerdas? ¿No lo ha dicho? Me ha sorprendido el precio. Sí. Yo creo que €1 es demasiado barato, José. Pues €1 seguro. €1.50. 1,55 creo que ponía, no €1 solo. Pero que vamos, que esto va a estar de fábula. Hemos comprado este porque a la chica le hemos dicho que veníamos con la caravana porque somos muy inteligentes. Decimos que nosotros venimos con la autocaravana, venimos también, siempre vamos probando las cosas típicas de los pueblos, los panes de los pueblos, los típicos rosquitos que se hacen. Hacéis muy bien. Para que la gente sepa que vamos nosotros con autocaravana y que también consumimos. Claro, es que lo digo siempre, pero no se me hace... ¡Cuidado, que se caen! ¡Qué desastre! No, desastres no, pero siempre nos pasa algo con el conduciendo se caen las cosas. Oye, pues acabo de ver la sobrasada y yo creo que con el pan ese nos vamos a pegar un poquito de rebanadicas con la sobrasada esta artesana también de Altea que tú compras, que también está... No, esa no es de ahí de Altea, esa es de tu pueblo, que es picante. ¿Ah, sí? Ah, pues mira, pues mejor, también es buena esa, ¿eh? Oye, sí, ojo. sí. Y aquí los pollitos, pues ya os hemos enseñado el otro. Y yo ahora me voy a comer uno de estos, para que el José no me diga ¡es la hora de la comida! ¡No te puedes esperar! Pero como tenía que grabarlo, pues vamos a hacerle el favor a la gente, ¿no? De enseñarle y de gustarlo. Luego ya probaré otro. ¡Qué goloso! La chica ha dicho, son galletitas que se deshacen en la boca, y es verdad,
así como de mantequilla. El chocolate no tiene tanta potencia. Nosotros que somos amantes del chocolate no tiene tanta potencia como en el otro. Pero rico, rico también, ¿eh? Ojo, la galletita de mantequilla que tiene esto, chapo, chapo. Por cierto, mira mis dedos, ¿eh? El José lo tengo frito. No paro de morderme. Pues es que le pongo tiritas y nada. Me muerdo, cuando me doy cuenta tengo pellejos, me los arranco. Y una vez una clienta, ¿sabes qué me dijo? Dice, ojo como tienes los dedos, ten cuidado, que yo una vez hacía lo mismo que tú. Y me entró un virus en el estómago de tragarme la suciedad de los dedos. Que no sé si eso hasta qué punto es verdad o no, pero me dejó pensando de decir, ostras, a ver si yo de tanto rato tocando cosas, que yo tampoco soy una persona, a mí no me cuesta reconocerlo, que estoy todo el día lavándome las manos. Pues no, no me las lavo. Me las lavo cuando me tengo que lavármela, cuando me tengo que duchar, cuando me he ensuciado con algo en concreto. Pero no me lavo las manos a todas horas. No soy el típico que a todo el rato echándose agua y jabón. Por tanto, pues eso. Vosotros, ¿cómo os habéis quitado el vicio? Que seguro que más de uno de que nos está viendo ha tenido en alguna etapa de su vida, yo toda la vida, pero supongo que alguno habrá tenido la etapa de su vida de morderse las uñas. No, ya no las uñas, es que me como la piel, que es peor todavía. ¿Y llevarte un cuarto de año detrás o algo para los pellejos, para cuando te molesten, de matar arrancártelos? Ahí te callas. Igual. ¿Cómo lo parto? Pues yo que sé, son 2 lonchas. Pero así a lo largo. Mismo. Bocadillo. De lomo con queso vienesa. Hay un poco Algo rápido. rapidito. Nos tomaremos el café. Y acuérdate que dijimos que teníamos visitas Sí, hoy. eso iba a decir, tenemos visita de una persona muy especial. Pero esa visita Será en el próximo vídeo. no, va a ser el fin del vídeo. O sea, cuando ellos vayan llegando será el fin del vídeo. Y dejaremos, pues para el siguiente, la visita a Mirambel, que es donde estamos. Y a Tronchón. Y a Tronchón. Ya las has desvelado. Que te gusta desvelar las cosas a ti, ¿eh? Otra cosa que me ha dado rabia, pero como estoy en plan muy zen en estos vídeos, me veréis que estoy súper happy, no he dicho nada, ¿vale? Me ha hecho, cuando iba a grabar, cerrar la cortina. Porque no le gusta que salga a la verdad la luz. Y a mí me da igual, porque yo saco cómo está todo. Y A ver, no ninguna... O sea, tú me has dicho tápalo y yo te he hecho No caso. ninguna excusa, pero ahí está la ropa de invierno, ropa de verano en Macutos, Que no manta. pasa nada, pero que tú me lo has dicho, que lo cerrara. En plan, no se van a enterar y tú sabes que yo soy muy puñetero. Yo se lo voy a enseñar al público igualmente. Y ya tú, ponte a justificar lo que sin quieras. tapujos y sin nada. Es que es así. ¿Por qué tengo yo que ocultar que ahí tenemos todo perfecto? Pues no, tenemos que enseñar la verdad. ¿Nosotros somos verdaderos o somos...? No, eso sí, transparentes Claro, y la es gente que que nos... a mí me da igual. La gente que nos ha conocido en persona sabe ¿Tú te crees que a mí me apetece enseñar eso así? No, pero es la realidad. Es la realidad. Trastos para arriba, trastos para abajo, ahora para allá, ahora para acá. Así es como lo hacemos. ¿Que está mal? Fatal. ¿Que se va a arreglar? No, No. porque yo ya tiro la toalla. Porque tú siempre tienes alguna excusa. ¿Qué has dicho ahora que es? ¿Por qué está qué? Mira, nada, no tengo ninguna excusa. Un poquito de queso. Que nos encanta el queso. Por cierto, vamos a ir a un sitio, que es Tronchón,
que también es famoso por los quesos, ¿no? Sí. La zona donde hemos estado, también en el anterior pueblo, también era de quesos. Tenía ahí varios sitios de comprar queso. En la que toda esa zona es de queso. Sí, de trufa, de quesos, de jamones, de Teruel. Algo compraremos seguro, ¿eh? Aparte de lo que hemos comprado del pan y demás. Siempre colaboramos, siempre, con algo con el pueblo. No, a ver, nosotros, hay que ser sinceros, nosotros tampoco somos de estar siempre comiendo fuera y de hacer un gasto tremendo, pero, jope, lo que buenamente podemos y tal, sí que lo hacemos, las Si cosas es como son. miel, si Exacto. es vino, licores... Siempre alguna nos llevamos cosita algo. hacemos, siempre. Ya me está poniendo un poco negro porque están las campanas del pueblo sonando cada minuto. Y ya me está poniendo negro. Me falta decir que me voy de aquí. Me voy de aquí. Hombre, es que si va a haber esta escandalera por la noche, aquí no hay quien duerma. Qué escandalera. Esa es la palabra que tiene, que es escandalera. Está el café. Está en ello. Somos muy cafeteros, ¿eh? Bueno, un café al día, tampoco que seamos tanto. Sí, pero a veces tomamos dos, ¿eh? Yo tomaría muchísimos más. Claro, y después ¿quién duerme? Con las campanas seguro que nadie. A veces me adoras y otras me odias. No digas eso. Hombre, te acabo de decir que está goteando la caravana. Y ya te he dicho que me he cachado, no he encontrado sitio. La acabamos de llenar de agua, del grifo, el depósito de aguas. Y cuando llena hasta arriba, hasta el tapón, rebosa. ¿Qué pasa? Que estamos un pin inclinados y además de salir por el otro lado, supuestamente se ve que sale por este lado. Yo nomás no puedo decirte. Me imagino que en un momento parará. No está saliendo a chorro a los botones. Pero yo cuando me da por un tema, Sí, no paras. te lo recalco, ¿verdad? Uf, no lo sabes tú. Bueno, no lo sabes bien. Pero eso es bueno, ¿no? Pues no. Soy tu agenda. Mi agenda, que a veces me saturas. Tú necesitas mucha tranquilidad, ¿verdad? Sí. Como esto, estar aquí. ¿No Solo- crees que deberías de tener un marido un poco más tranquilo? Sí, Pues igual es momento de cambiar, eres joven. no te voy a cambiar por nada. Qué bonito, por Dios. Pero ¿qué te aporto? Pues mucho, aparte de ser un nervio, cuando eres tranquilo me aporta mucha paz. Joder, ¿en qué quedamos? ¿O te aporto cuando guerra o te aporto A paz? ver, no todos los días se te va... ¿Estás capada? ¿Me estoy portando bien o no? Sí, estás pasando bien, te doy a decirlo. Porque ayer digo, madre mía, digo, ya verás, con lo de que le preparé todo a Mosqueruela, me va a decir de todo. Vamos. Hombre, si hubieras entrado a la web, fue lo único que te dije, hubieras visto el cartel que te ponía de tal fecha a tal fecha fiestas. Vamos, lo hubieras visto muy claro. Pero bueno, que entiendo que tampoco lo tenías planificado para esta semana, ya está. Mira que hay formas y formas de viajar, ¿no? ¿Crees que el hacerlo en autocaravana te permite? Y no me digas que sí porque viajamos en autocaravana, quiero que me digas lo que tú piensas. ¿Crees que viajar en autocaravana te permite, mejor que cualquier otra forma de viajar, conocer los sitios a los que vas más profundamente o más detalladamente, o lo podrías conocer de otra manera igual? Desde mi punto de vista, ya que hemos viajado en varias cosas, tanto en avión como en crucero, ahora últimamente con la caravana, te puedo decir que con la caravana es la mejor forma de viajar. ¿Por qué? Porque no tienes límite de horario, no tienes No tienes que ir a un aeropuerto 2 horas antes, no tienes que volver a tu casa, no tienes que hacer un nada. esto del hotel que tienes que hacer El check-in, que te cierra la puerta, tienes que llegar antes de no sé qué hora, Aquí tú tienes tu libertad de ir a los sitios, irte de cuando quieres, ver, quedarte más rato. de cómo tienes tu casa, cuestas, duermes, comes, te duchas, sin ninguna prisa porque no tienes prisa en ningún momento de verlo. Para mí la forma más tranquila de ver las cosas es con esto. Capitán, Dime. tengo otra cosita que desenmascararte. A ver, sorpréndeme. A ver, solo te voy a desenmascarar para la gente fiel que ve todos nuestros vídeos, porque esto hace ya tela de marinera de tiempo que lo saqué a la luz. Y la gente también me podrá decir que lo puedo hacer yo, ya lo sé. Simplemente lo voy a enseñar. En la ventana dijimos que habían salido como una especie de mo,
¿Verdad que sí, José? ¿Por qué sigue estando aquí ese moho cuando dijimos que íbamos a limpiarlo, íbamos a ver qué pasaba? ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir que estamos en...? A ver, este verano que ha hecho un verano de 1000 demonios, que le pensaba hacer, ¿quién se ponía a hacer cosas en la caravana a 40 y pico grados? ¿A que tú no, verdad? Pues ya sé que la gente me dijo que había unos polvos, una crema del Leroy Merlin para hacerlo. Lo tengo en mente. Ahora cuando llegue el fresquito, entonces lo haré, me pondré a hacer cositas. Porque vamos, eso era un horno. Lo tengo en mente. Lo tengo en mente para el 2048. Ya estamos. ¡Ey! Es que eres más pachorrón, te lo juro, que la vida se pasa contigo. Se pasa contigo, vamos. Pachorrón no, pero te estoy diciendo que yo ahora cuando venga el fresquito lo haré. Lo que me voy a ponerme es a hacerme de calor en un horno. La bomba. Ya nos han dicho en un vídeo que hicimos lo de la bomba que no tengamos ningún problema. Que la bomba no pasa nada. Pero tú todavía no te has enterado si tienes la bomba sumergida, si la tienes externa. Hombre, me imagino que sea sumergida. No tienes ni idea. Tiene que chupar ¿Te el agua. imaginas? Tiene que chupar el agua de algún Aparte que yo no te iba a decir nada de la bomba, te iba a decir que te he visto conducir, te he visto cocinar, te he visto haciendo el café, te he visto fregando los platos. Eres un chico... Un chico 10. Un chico No, para 10. todo. Soy polifacético. ¿Y qué hacen los demás? Tocas el papo. Y vivir la vida de los demás. Qué bonito es. Míralo. Qué arte tiene, para lo que quiere. ¿Eh? Joselito, Solito. esta es la vida que tú quieres, ¿eh? Ay, madre mía. Es que vamos. Nos repetimos más que las morcillas, pero La morcilla. esto es vida. Qué tío.